Estamos hablando en esta mañana sobre no solamente el lema de multiplicar, pero la superioridad de Cristo en la multiplicación. Ahí se lo voy a poner en la pantalla, Marcos 5 del 1 al 20. Si usted tiene una de estas Biblias, es la página 940 y 941, Marcos 5, versículos del 1 al 20. Este pasaje que está inmediatamente después de que Jesús demuestra su superioridad, su poder sobre la misma creación, al Él dar solamente su palabra y la tormenta se calma. Ahora vamos a ver que Jesús se encuentra con un hombre con un espíritu maligno que vive dentro de las tumbas, en las tumbas, rodeado de personas que están en ocupaciones inmundas. Vemos los cerdos y vamos a ver que este es un territorio primordialmente gentil. Entonces hemos llamado esta parte de esta serie la superioridad de Cristo en la multiplicación. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, oramos y leemos juntos las palabras de Dios? Padre, gracias por permitirnos alabarte en esta mañana. Entregamos nuestra adoración a ti, mi Dios, porque solamente tú eres digno. Danos ahora a través de tu Espíritu, Señor, esa iluminación que necesitamos para comprenderla, para que consuele nuestro corazón, para que Él nos desafíe. Y sobre todas las cosas, Señor, que hoy salgamos con un deseo más profundo de ser transformados a la imagen de Jesús. Cambia nuestro querer, cambia no solamente nuestro hacer, pero nuestro querer, Señor, de ser como Jesús, de vivir vidas transformadas a la medida que lo conocemos a Él. Queremos darlo a conocer como vamos a ver en este pasaje, Señor, y vivir vidas en servicio a Él. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Hay otras traducciones que dicen los Gadarenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba. Y nadie, ojo, nadie tenía fuerza para dominarlo. De día y de noche andaba por los sepulcros y por las colinas y gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque son muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban a los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron donde estaba Jesús y cuando vieron, ojo, al que había estado poseído por la legión de demonios, lo vieron ahora sentado, vestido y en su sano juicio, y tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión contigo. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en el Decápolis
lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Ya no puedo más, ya no puedo más. Fueron las palabras llorando de esta persona que no pudo recordar cómo había llegado a su casa. Además, no podía reconocer su automóvil. Su automóvil era irreconocible. Desde su ventana observaba, ya con vergüenza, ya con remordimiento, cómo había quedado su automóvil. La vergüenza, la culpabilidad le empezaba a inundar y cómo llegó a casa es la pregunta, y es un milagro cómo pudo llegar, era lo que comentaba. La única explicación razonable era esa, fue un milagro de Dios que pudo llegar a casa. Y empezaba ese ciclo de remordimiento, de vergüenza, de temor, algo normal que siempre sucedía después de cada estos eventos, pero que nunca producía cambio, nunca conducía a algún cambio. Y todos habían tratado, sus amistades, sus familiares habían tratado de ayudarle, de darles consejos, y no faltaba el que le recriminaba. ¿Por qué eres así? ¿Por qué sigues haciendo lo mismo? ¿Por qué no puedes cambiar? ¿Por qué los demás sí cambian y tú no puedes cambiar? No puedo, era la respuesta. Quiero, pero no puedo. Quisiera ser diferente, pero no puedo. A veces no tengo la fuerza, no tengo la motivación. Amados, como una idea central para que podamos desempacar este pasaje es que cuando todo a nuestro alrededor, cuando todos hayan fallado, cuando todos aquellos que hayan tratado de ayudarnos no han podido y ha fallado todo, debemos de correr a Jesús. Debemos de huir a Jesús, de correr a Jesús. Miren lo que dice el pasaje. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera, ojo en la palabra que nos pone Marcos, ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces, dice, lo habían atado, o sea, alguien trató de ayudarlo con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba. Y ojo lo que dice Marcos, nuevamente, nadie tenía fuerzas para dominarlo. Ese es el antes, ¿no? El antes. Pero mire lo que dice el después, el versículo 15. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron, ojo, al que había estado poseído por la legión de demonios, ahora lo vieron sentado, vestido y en su sano juicio. En el antes y el después. ¿Cuál es la implicación, hermanos? ¿Cuál es la implicación aquí en este pasaje? Se trabó. ¿Cuál es la implicación de este pasaje, hermanos? Que en algún momento este hombre era hijo, era hermano, era sobrino. En algún momento él vivió en su sano juicio. En algún momento él intentó manejar esa situación. En sus propias fuerzas trató de manejar esa situación, trató de cambiar su situación, trató de mejorar su situación, pero no tenía suficiente fuerza, nos dice el pasaje. Quizás incluso otras personas, como dice el pasaje, trataron de ayudarlo a él, trataron de darle consejo, trataron de guiarlo, atarlo, pero no tenían la fuerza suficiente. Y quizás en este punto ya él había perdido la esperanza para cambiar. Otros habían intentado ayudarlo, pero nunca tuvieron éxito, nos dice el pasaje. ¿Y qué es lo que nos dice el pasaje? El principio desde ahora está claro. Cuando todo ha fallado, cuando todas las personas a nuestro alrededor nos han fallado, cuando hemos tratado de encontrar lo que solamente en Dios podemos encontrar en otros lugares o en otras personas, debemos de dejar y abandonar eso y correr a Jesús, huir a Jesús. Y para que podamos tener una comprensión un poco más saludable de este principio, quiero que veamos unas cuantas cosas que Mateo nos proporciona, detalles que van a ser importantes para entender este principio. Primero, si usted ve en el versículo 1 y en el versículo 20, nos habla de la ubicación, nos habla a dónde sucede este evento que nos narra Marcos entre Jesús
encontrándose con el endemoniado. Nos dice el versículo 20 que es en el Decápolis. El versículo 1 dice que llegó a la región de los Gerasenos. ¿Qué es el Decápolis? El Decápolis es lo que traduce es 10. Eran 10 ciudades en esta región, una región que estaba prácticamente compuesta o habitaba, las personas que habitaban en esa región eran de un trasfondo completamente gentil, una influencia griega enorme, no había muchos judíos. Por eso usted ve los detalles que nos está dando Marcos. Habla de los cerdos, de los sepulcros y ahora de los demonios. Prácticamente el panorama que nos está pintando Marcos es que hay una oscuridad. Nos habla de las tinieblas. Si usted ha leído, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nos habla acerca de por qué en la ley de mosaica o la ley ceremonial en Números capítulo 19 y en Levíticos 11, nos habla de la impureza que puede causar a una persona que esté alrededor de un cadáver muerto. Una persona es considerada impura si está alrededor de un cadáver muerto o tiene que ver con algo que se relacione con la muerte. Es la situación del hombre. Nos habla también de los cerdos. Los cerdos eran considerados animales impuros, para un judío específicamente. Levíticos 11 y Deuteronomios 14. Animales impuros. Ya ven el panorama que está pintando Marcos acerca de animales impuros. Personas que vendían, utilizaban esto como un medio de ingresos, los cerdos, en los sepulcros y los demonios, prácticamente describiendo toda la oscuridad. Y el nombre de los demonios también es importante, porque dice el pasaje que cuando Jesús le pregunta ¿cómo te llamas?, le dice que me llamo Legión porque somos muchos. ¿Qué significaba la palabra legión en ese entonces? La palabra legión era una palabra que utilizaban para describir el ejército humano, el ejército antiguo, perdón, no humano, el ejército romano. Normalmente una legión estaba compuesta o constaba de prácticamente 5.200 a 6.000 soldados. Esta era la élite de los soldados romanos. Es la connotación que nos está tratando de dejar ver Marcos, que es una oscuridad. Este hombre vive en la posición más detestable, lo que menos quisiera una persona vivir, desconectada de Dios, desconectada de su propia identidad, desconectada de las demás personas porque ya todo el mundo lo había aislado, y una persona que no podía vivir una vida constructiva. Pero creo que hay dos mensajes que nos quiere dejar ver Marcos y quiero que pongan mucha atención. Hay dos mensajes que están por debajo del mensaje que Marcos nos quiere dejar ver. Primero que todo está este hombre que vive en la condición peor que cualquiera pudiera vivir, desconectado de Dios, desconectado de sí mismo, de las demás personas y de una vida productiva. Pero creo que el otro mensaje que nos quiere dejar ver Marcos es que hubo un ejército romano, ¿verdad? Ya muchas veces el pueblo de Dios había sido invadido, había sido llevado como exiliados, oprimidos. Pero en esta ocasión nos está dejando ver por todos los detalles que nos da de esta región, toda la oscuridad, que era como estaba viviendo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios vivía de esa manera. El ejército romano había llegado, los había conquistado, ahora el ejército romano gobernaba, tenía toda la autoridad, y aunque el pueblo de Dios, el pueblo judío, en algún momento trató de resistir, no pudo, fue inútil. No pudieron resistir porque no tuvieron suficiente fuerza, y por eso, como sabemos, anhelaban un Mesías. Anhelaban aquel Mesías, aquel líder que vendría a liderar una revolución militar. Sus expectativas estaban equivocadas. Así como algunos de nosotros, ¿verdad? Que pensamos en nuestros países y pensamos en la condición que está en nuestros países y anhelamos, ¿verdad? Que algún día venga un cambio, que a través de alguien en una posición de liderazgo pueda traer un cambio. Es igual lo que anhelaba el pueblo de Dios, los judíos. Eso era lo que anhelaban. Habían venido muchos falsos mesías y no habían cumplido las expectativas, pero Jesús sí era el que iba a traer esa libertad. Pero de otra manera, el otro mensaje que creo que Marcos quiere que todos escuchemos
es que de una manera u otra así vivimos cada uno de nosotros. En algún momento de nuestras vidas nos sentíamos vacíos, nos sentíamos sin esperanza, nos sentíamos sin propósito, sin identidad. Queríamos cambiar nuestras vidas. Habíamos intentado diferentes cosas para cambiar nuestras vidas y no podíamos. No importa lo que hacíamos, no cambiábamos. Y veíamos que otras personas cambiaban y mejoraban, pero nosotros no podíamos. Nos sentíamos atados, atrapados. No teníamos la fuerza para hacerlo. Y queríamos manejar la situación en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Queríamos hacerlo a nuestra manera. Queríamos quizás buscarlo en los lugares equivocados, a través de la fama, a través del éxito, a través de las finanzas, a través de la popularidad, del alcohol, de las drogas. Pensamos que esa era la situación y nos dimos cuenta que no funcionó. Y ahí está el principio que Jesús le está diciendo a sus oyentes y nos dice a nosotros, cuando todo ha fallado. Cuando todos a nuestro alrededor ha fallado y no ha podido, entonces corran a Jesús. Amén. Corramos a Jesús. A Él sí podemos llegar porque Él tiene la superioridad espiritual sobre cualquier cosa y sobre cualquier persona. Amado, ¿te sientes vacío, deprimido, ansioso? ¿Te sientes atado? ¿Te sientes adicto, compulsivo, encadenado de alguna manera u otra? En el pasaje dice, corre a Jesús. Run to Jesus. Cae de rodilla delante de Jesús. Pelea tus batallas en tus rodillas. Amén. No trates de manejar la situación tú mismo en tus propias fuerzas. Mire lo que dice el versículo 6. Miren su Biblia. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. Amados, esto es importante tener en mente. Los discípulos, sus discípulos, los discípulos de Jesús, en este momento de la historia, todavía ellos no tenían claro las expectativas que ellos tenían de Jesús como Mesías. No iba conforme a lo que Dios tenía preparado para ellos. Todavía ellos estaban dudando de quién exactamente era Jesús. Ellos a veces no podían reconocerlo. ¿Se acuerda cuando vimos en Pedro caminando sobre el agua y dijeron que era un fantasma? Todavía tenían sus dudas. Pero los demonios, para que veamos la superioridad de Jesús, los demonios lo reconocen. Miren lo que dice el versículo 7. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormente. ¿Ves la superioridad de Jesús? Sobre todo, Él no tuvo que acudir a otra autoridad más importante. Él no tuvo que decir abracadabra, no tuvo que utilizar ningún tipo de fórmula. ¿Qué fue lo que utilizó? Salgan de este hombre. Ve la autoridad de Jesús sobre cualquier cosa. A la creación, a la tormenta le dice para y la tormenta para. A los demonios le dice fuera de este hombre. ¿Y los demonios qué hacen? Salen fuera. ¿Por qué? Porque Él es superior a cualquier autoridad en este mundo. Amén. Es superior. Por eso podemos correr a Él. Por eso debemos de huir a Él. Hay un autor muy famoso que a mí me encanta sus libros porque son como analogías a nuestra vida espiritual, que él se llama C.S. Lewis. Y él dice algo interesante, que hay dos errores iguales y opuestos en los que podemos caer nosotros como seres humanos en cuanto a los demonios. Yo me acuerdo hace unos años atrás, todavía no había nacido Matthew, fuimos mi familia y yo al estado de Tennessee. Íbamos a una cabaña en la ciudad de Gatlinburg, Tennessee. ¿Alguien ha llegado a ir a esas partes del país? Bueno, nadie. Bueno, para llegar allá hay que viajar en automóvil, por supuesto, bien hacia el norte. O sea, hay muchas montañas para llegar allá porque son como cuevas y son montañas. Y fue el momento más aterrador para mí cuando íbamos en camino hacia allá porque subiendo las montañas a los dos lados de la autopista hay un barranco, ¿no? O te vas por acá, o si no tienes cuidado te vas por el otro lado. En los países nuestros hay
hay carreteras similares, ¿verdad? Yo creo que lo que está diciendo el autor es verdad. Podemos cometer estos errores, o podemos irnos al extremo de pensar de que los demonios no existen, o el enemigo no existe, o al otro extremo de pensar de que toda la culpa es del diablo. O sea, que tener un temor muy excesivo y poco sano de lo que son los demonios. Yo he estado en lugares donde las personas tienen un enfoque tan excesivo en los demonios que se olvidan del poder de Dios. Se enfocan tanto en el poder de Satanás que se olvidan de la superioridad de Cristo sobre Satanás y se enfocan más en Satanás. Hermanos, no me malinterpreten, no estoy diciendo que Satanás no sea un enemigo. Es un enemigo, es un enemigo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nuestra pelea no es contra carne y hueso, es contra potestades. Es una guerra espiritual, amén. Pero no obstante es un enemigo. No permitan que el enojo le dure hasta la puesta del sol. Y ojo, no le den cabida al diablo. ¿Qué significa? Que a veces una amargura, un rencor, un corazón airado, falta de perdón, falta de reconciliación puede llegar al punto que ya no lo puedes controlar y empiezas a vivir bajo la sumisión del maligno. Santiago capítulo 4 versículo 10 se dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Ve que es un enemigo real. Primera de Juan 4 dice: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas porque, ojo, pongan atención, el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ahora, ¿por qué tiene Jesús la superioridad espiritual para que nosotros tengamos que acudir a Él? Mire lo que dice la última parte del versículo 15. ¿Se acuerdan al principio? Mire lo que dice la última parte del versículo 15, dice, y Marcos lo hace intencionalmente, lo menciona 3 veces, lo repite. En el versículo 1, un hombre que estaba endemoniado, poseído. Y al final de la historia nos dice 2 veces, el que estaba poseído por la legión de demonios. Dice, está ahora sentado y vestido y en su sano juicio. Antes, ¿cómo estaba? De noche y de día se golpeaba, gritaba, lo peor, ¿verdad?
La peor condición describe Marcos, si usted lo leyera en el idioma original, es lo peor. Por eso menciona los cerdos y los sepulcros, la situación que nadie deseara estar. Pero después dice vestido y en su sano juicio a los pies de Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús puede, con una sola palabra, echar fuera un demonio? Si usted puede leer el Evangelio de Marco, y se lo recomiendo que lo haga en su propio tiempo, si usted sigue leyendo el Evangelio de Marco, Marco nos dice algo profundo. Marco nos dice que Jesús, al final de este Evangelio, Él sería dominado, Él terminaría atado, Él terminaría desnudo, Él terminaría sangrando, profundamente abandonado, Él sería contado dentro de los muertos, Él mismo colocado en una tumba. ¿Ves lo que está pasando aquí? Este es el corazón del Evangelio, amados. Jesús reemplazó a este hombre. Jesús intercambió lugares con este hombre. Nosotros somos pecadores, ¿verdad? No hay nada que podemos hacer. No importa qué tan bueno tratemos de ser, qué tan religiosos tratemos de ser, nada podemos hacer nosotros para salvarnos. No tenemos fuerzas, pero Dios en su amor y su misericordia ha enviado a su unigénito Hijo al mundo para tomar nuestro lugar. Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir, intachable, perfecta. Él murió la muerte que todos nosotros debemos de morir. Él puso mis pecados, sus pecados, si usted ha confiado en Jesús, pasados, presentes y futuros, los puso en Cristo. Lo quitó de nosotros y los puso en Jesús para ahora darnos su justicia que nos reviste. Ahora nos viste Él con su justicia, así como este hombre que estaba desnudo y golpeado, ahora está revestido de la justicia de Cristo. Esa es la vestimenta ahora de Él, si nos volvemos a Jesús en arrepentimiento y fe. ¿Ve el Evangelio? ¿Ve el corazón del Evangelio? Por eso es que Él puede echar con una sola palabra afuera los demonios. Ese es el corazón del Evangelio. Él tomó nuestro lugar. ¿Por qué puede usted correr? ¿Por qué este hombre pudo correr a los pies de Jesús? Porque Jesús ha vencido la batalla. Amén. Jesús obtuvo la victoria. Él ha ganado la victoria sobre la muerte, sobre Satanás, sobre todas las fuerzas habidas y por haber. Él las ha conquistado y ha hecho un desfile público de los poderes y las potestades. Por eso usted puede correr a Él en estos mismos momentos y cualquier momento de su vida. Amén. Y no podemos hacerle, o le hacemos injusticia a este pasaje, si no hablamos de la importancia de los cerdos. Te diría, no, el pastor tiene hambre, no porque tenga hambre, ¿no? A mí me encanta la carne de puerco, pero no por eso. No podemos pasar por alto lo que Marcos nos da específicamente la cantidad de los cerdos. Nos dice que eran 2,000 cerdos. Y hay una interpretación, ¿verdad? Pero hay diferentes aplicaciones. Hay muchos que han dicho, eruditos, personas más inteligentes que yo, y no es que esté en contra de lo que ellos dicen, estoy de acuerdo, pero dicen, la razón por la cual Marcos lo menciona es porque, obvio, es oscuridad, animales inmundos, un territorio gentil, espíritus malignos, se ahogan y se termina el asunto, ¿verdad? Eso está bien, es válido, pero yo creo que una de las razones por la cual Marcos nos da específicamente el número de los cerdos es para que podamos entender el valor económico que tenían los cerdos para este pueblo. El valor económico. Y yo he hablado con algunos de ustedes que me han mencionado que en nuestros países, ¿verdad? La agricultura, el ganado, es una manera de vivir, incluso criando cerdos, ¿verdad? Es una manera de uno sustentar su vida. Y eso es lo que está sucediendo aquí. ¿Cómo sabemos? Miren lo que dice el versículo 16. Se supone que todas las personas de ese pueblo, al ver a este hombre que estaba oprimido, que estaba atado, que estaba viviendo una vida sin propósito, sin sentido, ahora lo ven en su sano juicio, se supone que debía de haber una fiesta, ¿verdad? Regocijo, debía de haber personas alegres, saltando, pero sucede lo contrario. Mire lo que dice, los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado, o sea, eso
es importante, pero no tanto, y con los cerdos. Y dice, entonces la gente empezó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. No sería lo contrario, tenían que haberle dicho, quédate aquí con nosotros. Pero al contrario, le dicen que huya. They tell him to leave. Y creo que la razón por la cual Marcos nos dice exactamente cuántos cerdos había en este pueblo es porque, ojo, ponga atención, porque él quiere que entendamos el valor del alma de este hombre, que era mayor al valor económico de estos cerdos. El valor del alma de este hombre valía más que cualquier valor económico que tenían estos cerdos para las personas. Oh, wow. Señor, ayúdame a valorar así el alma de las personas. Mi alma, el alma de las personas, valorarlo por encima de cualquier cosa material, económica. Y aquellos que están a favor de la defensa de los animales, este pasaje no les gusta. Dice, no, vale más la vida de un animal, pero aquí Jesús dice, no es que no valgan la vida de los animales, pero tiene mucho más valor el alma de una persona, que cualquier animal. Este hombre a los ojos de Jesús, amados, era de mucho más valor. Toda la Biblia, amados, hace hincapié en este punto, el valor del alma humana. Es una pregunta para reflexionar. ¿Qué estamos dispuestos a invertir, a gastar de nuestros recursos para que alguien sea trasladado del reino de la oscuridad al reino de la luz admirable de Cristo Jesús? ¿Qué estamos dispuestos a gastar, a pagar, a invertir, a dar de nuestra vida, de nuestro tiempo? ¿Qué costo vale la pena? Todo el Evangelio, amado, todo el mensaje del Evangelio nos dice esto, que Dios nos amó infinitamente, que Dios nos ama, que Dios valora al ser humano, a cualquier ser humano, tiene valor delante de los ojos de Dios, un valor infinito. ¿Por qué, amados? Porque Jesús dejó la gloria y las riquezas del cielo, como dice Filipenses capítulo 2. No lo consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino vino y se hizo pobre para vivir entre nosotros. ¿A qué precio nos salvó y nos redimió Jesús? Su propia vida. Ese es el precio. Y la respuesta de este hombre, y ahí vamos terminando, en el versículo 18, vemos la respuesta de este hombre. Como era de esperarse, ¿verdad? El hombre quería seguir a Jesús. Dice, mientras subía a la barca, el que había estado endemoniado le rogó que le permitiera acompañarlo. Y Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti. Y cómo he tenido compasión de ti. Y le dijo, más adelante en el 20 dice, así que el hombre se fue y se puso a proclamar en el Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Jesús le dijo, ve y da tu testimonio. Es la respuesta, ve y da tu testimonio. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se retira de la región, Jesús se retira del Decápolis. Pero mire lo que sucede en el capítulo 7. Intencionalmente yo creo que Marcos, a través de la revelación del Espíritu Santo, lo pone de esta manera. Dice en el versículo 7, capítulo 7, versículo 31, Jesús se retira, él obedece lo que le están diciendo. Pero dice en el 7:31 que luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Jesús regresó. Y el capítulo 8, mire lo que nos dice. ¿Qué dice? Jesús alimenta a 4,000. ¿Qué fue lo que le dijo al hombre? No me sigas, ve a donde tu familia y dile la compasión que yo te he demostrado. ¿Y qué hizo el hombre? Como un loco, a decirle a todo el mundo lo que había hecho Jesús en su vida. Y en el capítulo 8, ¿cuántas personas hay? 4,000 personas. Amados, ahí vemos el poder, la superioridad de Jesús en la multiplicación. No podemos subestimar el poder que puede tener
la transformación de una persona que Dios haya desatado, traído de la muerte a la vida, que haya roto cadenas, que lo haya hecho libre. No podemos subestimar el poder que tiene el testimonio de esa persona. Sí, el testimonio de decir que Dios ha sido bueno, nos ha proveído, nos ha sustentado, todo eso es importante y es necesario, pero mire el poder que usted y yo tenemos al compartir de que ayer estábamos muertos, pero hoy estamos vivos, que ayer estábamos atados, encadenados, adictos y hoy somos libres en Cristo Jesús. Nunca subestime el poder que puede tener su testimonio para hacer discípulos que hagan discípulos. No solamente 4,000, ¿cuántos millones no hemos hablado de esta misma historia? Por aquella persona que corrió a los pies de Jesús. Cuando todos y todo a nuestro alrededor haya fallado, corra a los pies de Jesús. Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. Oh Padre, ayúdanos a entender, Señor, a valorar, como hemos visto a través de tu revelación en esta mañana, mi Dios. Ayúdanos a ver la enorme cantidad de dones, de recursos que tú nos has dado, Padre, para poder determinar y considerar el valor que tiene una alma humana. Señor, el poder multiplicador que tiene el testimonio de una sola persona, que al entender de que no había nada, no había ninguna persona, no había ningún otro medio que pudiera haberle rescatado, salvado, aunque lo había intentado todo, pero reconoció que solamente al correr a tus pies es que ha podido encontrar la salvación, la sanidad, la restauración. Señor, ese es nuestro ejemplo, esa es nuestra situación. Ayúdanos, Señor, a poder valorar lo que tú has hecho y entender la compasión y la misericordia que has tenido para con nosotros, Señor. Ayúdanos. Si hay alguien entre nosotros que quizás esa sea la situación, que Señor ha intentado todo, ha probado todo y nada ha funcionado, Señor. Si hoy es la oportunidad que tú le estás regalando para venir, para correr a los pies de Jesús, Señor, los levantamos delante de tu presencia, tanto aquí o a través de las plataformas digitales. Que hoy, Señor, sea el día de salvación para estas personas. Aquellos que estamos aquí entre nosotros, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a valorar cada día, cada momento de nuestras vidas, Señor, el valor que tiene una alma humana por encima del valor de cualquier otra cosa, porque tú lo demostraste al dejar las riquezas y la gloria de la eternidad para venir a este mundo y hacerte como nosotros, para que nosotros podamos gozar y disfrutar de la eternidad. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén.